11, del 1 en adelante. Cuando ya lo tengamos todos, confirmamos con un fuerte amén. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice su palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David y preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Y hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y sé que se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer, y al siguiente, poderoso Dios, y al siguiente, y David lo concibió por comer y beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Viniendo la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pone a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos
de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab y hizo saber a David todos sus asuntos de la guerra, y cuando al mensajero diciendo, mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza y se enoja y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No ha hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino? Y murió en vez por que os acercaste tanto al muro. Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y le dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo, y él dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tenga pesar por esto, porque la espada consume ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú alienta. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a ir en palabras de oración para que sea el Señor tomando control de todo lo que se va a hacer en esta noche. Padre buen Dios, en esta hora, Padre, yo le doy gracias por la oportunidad, Dios mío, que me concede de poder, Padre Santo, traer tu consejo de su palabra, Señor amado, a este pueblo, los que están aquí en casa y los que lo van a estar escuchando a través, Dios mío, de las redes sociales. Yo pongo en tus manos, Dios mío, mi vida. Le pido, Señor amado, que me uses para tu honra y tu gloria, Señor. Que toda palabra, Señor amado, que salga de mis labios, Señor amado, que sea de edificación para cada uno, Dios mío, los que están en este lugar y los que los van a escuchar, Dios mío. Espíritu Santo, administra la vida, la mente, los corazones. Dios mío, exhorta, Padre Santo, restaura y fortalece, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Y vamos a estar predicando: una decisión puede cambiar tu vida. Vemos a través de la palabra de Dios, leyendo yo estos pasajes de la palabra de Dios, viendo la vida de David. A veces cuando tomamos decisiones equivocadas, lo pueden traer un problema a la vida de una mujer o a la vida de un hombre. Hemos leído todo ese capítulo del libro de Segunda de Samuel 11, que David dice que estaba en el palacio, y vemos, dice que él andaba tal vez por las orillas de la azotea, y vio, dice, aquella mujer que era hermosa, y dice, mandó a preguntar quién era.
le trajeron noticias diciendo quién era esta persona. David cometió un pecado terrible que le trajo consecuencias a la vida de David. Así como a cualquiera de nosotros también los puede traer consecuencias a la vida de nosotros. Vemos a través de la palabra de Dios que David cayó en adulterio, según la palabra de Dios, porque él tenía sus mujeres, su esposa, ¿verdad? Pero él hubiera tomado esa decisión, ¿verdad? De no hubiera visto, porque dice que vio. Después dice, mandó a preguntar quién era. Si David tal vez se hubiera quedado con solo ver, no hubiera pasado nada. Pero el problema de él, que dice que mandó a traer a esta mujer. Y este hombre no pensó en las consecuencias que iba a venir para la casa de él. Y así es con nosotros también, amada iglesia. Porque si nosotros no tenemos ese cuidado, puede ser en la forma que cayó David o en otras formas. Porque hay muchas formas que el enemigo quiere tentar a la vida del cristiano. No solo como adulterio, no solo como fornicación, en diferentes formas. Pero Dios nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros veamos ejemplos. Y Dios los habla a través de su palabra. Para que nosotros no vayamos a caer en el error viendo un ejemplo. Dios nos deja ejemplos a través de su palabra para que nosotros pensemos antes de hacer algo que nos puede traer consecuencias a la vida de nosotros. Porque son ejemplos para que nosotros agarremos esos ejemplos de no hacer lo malo. Porque dice la palabra de Dios que no le agradó a Dios lo que David hizo. Él no estuvo contento con solo mandar a traer a esa mujer, sino que durmió con ella. Ya cuando él se dio cuenta que la mujer le mandó a decir que ya estaba encinta, él pensó esconder su pecado. Y tenemos que tener cuidado nosotros, amada iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que tener ese cuidado. Porque la palabra habla que el pecado que David hizo en el secreto le trajo consecuencias. Y todas nosotros las cosas que hacemos en secreto, tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Porque Dios nos ama a nosotros, pues nos habla su palabra. Para que nosotros nos enderecemos si andamos mal en sus caminos. Dios, dice la palabra, no quiere que ninguno se pierda. Tenemos que nosotros, si andamos mal, enderecemos nuestro camino. Hay vida, mientras hay vida hay esperanza de que nosotros los podamos poner a cuentas con Dios. David cayó en adulterio. Y hay mucha gente que está en adulterio y hay mucha gente que está en fornicación. Pero Dios habla su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros enderecemos el mal camino que vamos. Camino de perdición, dice la palabra. Porque los pensamientos de nosotros, caminos que para el hombre le parecen rectos, pero al final vienen a ser caminos de muerte. Caminos que van a tener consecuencias, así como la vida de David. Es tremendo. David dice, mandó a matar al esposo de aquella mujer. Pero es que el hombre dice, le dijo, anda a dormir a tu casa. Pero es que el hombre era fiel. Porque él sabía el compromiso que tenía. Pero David pensó esconder el pecado. Pero tenemos un Dios que nos habla cada día. Que nos habla.
que nos habla para que después no vayamos nosotros a lamentarnos, porque Dios envía su palabra. ¿Para qué? Para que estemos bien con Él. Poderoso Dios. Dice el final del capítulo 2 de Samuel 11, el final que dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella mujer y le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. El enemigo en estos tiempos, amada iglesia, el enemigo no va a estar contento que usted le sirva a Dios. El enemigo va a estar encima allí. Cuando usted más le busque de Dios, el enemigo va a estar allí, porque sabe el enemigo que usted en manos de Dios, Dios lo va a usar. Pero si usted se descuida, el enemigo le puede quitar le puede quitar la salvación, porque es lo que busca el enemigo, de que nosotros perdamos la salvación que nos ha sido dada. Pero tenemos un Dios de amor que nos habla cada día. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos a cuentas cada día con Él. Vamos a leer en 2 de Samuel 12, del 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el tal que hizo digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres poderoso Dios, tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti te di la casa de Israel y Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Vemos a través de la palabra, David pensó que Dios no le iba a mandar el consejero, ¿verdad? David pensó esconderse. Ve que sale diciendo él que él se enojó, dice. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Natán? Tú eres ese hombre. Imagínense cómo se puso David en ese momento.
de que fue descubierto. Él pensó que ya aquello había pasado, que ya él la tenía hecha, pero no sabía que Dios siempre levanta hombres y mujeres para hablar la palabra de Dios sin miedo y sin temor. Aquel hombre llegó y le dijo lo que Jehová le había dicho. Pero ¿qué dijo David? Se arrepintió el hombre de lo que había hecho, pero las consecuencias venían, porque no era todo eso. Porque habla más adelante de que David dice que ayunó muchos días, porque dice que el hijo que había nacido, dice que fue muerto. David dice que oró, lloró, dice, por 7 días. Pero dice que Dios le quitó la vida a aquel niño. Pero es tremendo, mira, las consecuencias que trae la vida del ser humano cuando el ser humano no anda recto en los caminos del Señor. Cuando el ser humano quiere andar a su propio pensamiento, por no pedir dirección al Señor. Porque David era, dice, temeroso como el corazón de Dios. Y a ver a lo que fue caer él por un descuido. Pero Dios nos habla para que nosotros enderecemos y lo pongamos a cuentas con Él. Vamos a seguir leyendo de Segunda de Samuel 12:12. ¿Por qué tú lo hiciste en secreto? Más yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol, entonces dijo David a Natán: ¿por qué contra Jehová, poderoso Dios, contra Jehová? Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió el niño que la mujer de Uría había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo: entre cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño había muerto? Poderoso Dios. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después y vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Vemos
¿verdad? De lo que le decía yo, de que por mucho que él, dice 7 días él estuvo ayunando y orando. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos haga el milagro, pero cuando algo está en el pecado, Dios no nos va a dejar y es que las cosas pasen. Tenemos que nosotros siempre tener cuidado en eso. Poderoso es Dios. Vamos a leer en capítulo 13. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Así que no me lo descubras a mí. Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepararme delante de mí algunas viandas para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y le dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí mis 2 hojuelas para que coma yo de su mano. David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a su casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y Amnón tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la salió delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: tráeme la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar los hojuelas que había preparado, las llevó su hermano Amnón y la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para comerse, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a donde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no te negará a ti. Mas él no le quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Vea la maldad de las consecuencias de haber tomado una decisión. Vemos de que a David más y más le venían las consecuencias del pecado que había cometido.
si vemos más adelante también, que el hermano dice, ya se dio cuenta de que lo había hecho el otro hermano a Tamar, ¿qué hizo? Preparó, dice, la palabra de Dios, un banquete. Dice, y él me había dejado orden que cuando el hermano estuviera ebrio ya, dice, su corazón alegre, lo mataran. Ve la consecuencia de una decisión que puede tomar una persona, que le puede traer consecuencias graves. Vemos a través de la palabra de Dios que el hermano, dice, violó a su hermana, y después el hermano no estuvo contento por lo que había hecho su hermano, dice, lo mandó a matar también. ¿Por qué? Porque son las consecuencias que trae a la vida de una persona cuando a veces toma una mala decisión. Por eso nosotros tenemos que cada día, antes de tomar una decisión, poner a Dios en primer lugar. Porque después, si toma una decisión a las ligeras, vienen las consecuencias. El hombre se lamenta, la mujer se lamenta, pero ya está hecho el problema. Y ahora la gente tiene que atenerse a las consecuencias porque no supo. Tal vez le dieron consejos. Porque la palabra de Dios habla aquí también, que dice que tenía un amigo, pero hay que tener cuidado a quien usted le puede pedir un consejo también. Porque este hombre, dice, en vez de aconsejarlo, le dio malos consejos, dice, al amigo. ¿Para qué? Dice, para que violara a la hermana. Por eso tiene que tener cuidado, tanto el joven como el adulto, saber a quién le va a pedir un consejo. Porque tenemos que tener cuidado a quién le pedimos un consejo. Porque le podemos pedir un consejo a alguien que está en el pecado y le va a decir, no, tú estás bien así como estás haciendo, hacerlo. Pero después aquel que cae en el pecado, después que está con los problemas. Sí, tenemos que tener cuidado nosotros, amados hermanos, amada iglesia de Dios. Dios nos ama, pero nos habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros entendamos que Dios nos ama. Dios no quiere que los perdamos. Dios quiere que nosotros, si andamos por malos caminos, mientras hay vida y esperanza, Dios lo perdona. Pero si usted no se aparta del mal camino, ¿qué va? Vienen las consecuencias. Una mala decisión que usted tome le puede traer consecuencias. Por eso es mejor servirle a Dios. Es mejor que nosotros seamos obedientes a Dios y pedirle cada día misericordia. Vemos más adelante que dice que Absalón, dice, le quiso quitar el reinado a David. Imagina que todo lo que el pecado que David hizo se le complicó. Dice que hasta después, dice, David huyendo de su propio hijo. Porque su propio hijo, dice, quiso gobernar. Dice que llegaban a pedirle consejos, dice, pero él estaba en la puerta, dice Absalón. Toda aquella persona que llegaba, dice, a pedir consejos a David, pero dice que él estaba ahí, dice. No, dice que si él trae, traes está bien lo que tú dices. Pero él es como que estaba ganando gente para ser como el rey. Vea cómo el enemigo atrapa al ser humano para que haya contiendas entre la misma familia. Imagínense, la familia de David fue destruida toda. Pero cuando el hombre se arrepiente, Dios hará algo también. Vemos a través de la palabra de Dios que David se arrepintió del pecado que había hecho. Ya después que Urías había muerto, ya la mujer, dice, guardó luto, y el hombre mandó a traer a la mujer. Pero dice, de ahí nació, dice, Salomón, que después que David dejó su reinado, reinó su hijo, dice la palabra de Dios. Pero David tuvo que pasar tantas consecuencias por haber tomado una mala decisión. Y así nosotros, amada iglesia, tenemos que tener cuidado, y si hemos pecado,
abogado tenemos. Para que nosotros los podamos ser salvos. Para que no los perdamos. Tenemos que nosotros, amada iglesia, arrepentirnos. Porque es lo que quiere Dios. Dice arrepentidos y convertidos. Para que podamos ver el reino de Dios. Pero si queremos seguir nosotros en la valentía de su propia mente, sígale. Sí, yo lo digo. Si usted quiere seguir en su propio pensamiento, no obedeciendo a la palabra de Dios, siga. Consecuencias vienen para su vida si no obedece a la palabra de Dios. Porque Dios advierte su palabra. ¿Para qué? Para que lo vaya bien en el camino. Para que no vayamos a lamentarlos después. Dice Dios advierte antes de mandar juicio. ¿Cuántos lo creen? Dios los advierte a través de su palabra para que nosotros seamos personas cambiadas y transformadas y seamos ejemplo. Vamos a leer en el libro, en Primera de Pedro 3, 11 y 12. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Quiere estar en contra de Dios o con Dios? Porque dice la palabra de Dios, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios no quiere que hagamos el mal. Dios quiere que nosotros hagamos el bien. Poderoso Dios. Vamos a irnos al libro de Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Porque a veces hay cristianos que queremos andar en los caminos, así como dice la palabra. No entres, dice, por las veredas de los impíos. Y a veces nosotros como cristianos queremos hacer las cosas como lo que hacen los impíos allá. Estamos peor, conociendo la palabra nosotros. Venimos a ser peor que los impíos. Pero lo dice la palabra de Dios, mejor ni me hubieras conocido, que conociendo nosotros volvamos, hagamos lo malo. Pero Dios nos advierte a través de su palabra. ¿Para qué? Para que hagamos caso. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué quiere Dios? Que los humillemos. Si hemos cometido pecado, es tiempo de que nosotros los vamos a cuentas con Dios. Mañana no existe, no esperemos el día de mañana. No esperemos, ahora es el día que nosotros podemos arrepentirnos si estamos en el pecado. Y ponerlos a cuenta, porque el día de mañana no cuenta el día de mañana. Ahora dice la palabra, es el día de salvación, día que hizo Jehová. Pero está en nuestra decisión hacerlo o no hacerlo. Vamos a irnos en el libro de Hechos. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Dice arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor días de refrigerio. Pero si seguimos en el pecado, ¿qué nos viene? Castigo y consecuencia, si no obedecemos a la palabra de Dios. Porque el que conoce la palabra y no quiere obedecerla, amada iglesia, es duro. Pero es mejor obedecer a Dios, amada iglesia, y ponerlos a cuentas con Él. En Primera de Juan 1:9, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios fiel y es justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, sea cualquier maldad, cualquier cosa que hemos hecho, Él nos perdona. Pero si nos arrepentimos, poderoso Dios. Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos un día de misericordia. Esta tarde que Dios nos ha traído a este lugar para que nosotros lo pongamos a cuentas. Amada iglesia, esta es la palabra que Dios ha traído para cada uno de nosotros. No tengo que ponerle más. Ya la decisión es de nosotros. Hablé la palabra como Dios la ha puesto. Que Dios nos ayude cada día para que sigamos adelante en sus caminos. Si la queremos obedecer, usted tiene libre albedrío. Escoge lo bueno o escoge lo malo. Póngase de pie. Está el altar. Si Dios le ha hablado, pase al altar a pedir misericordia, porque tenemos ese Dios de misericordia que nos quiere perdonar. Poderoso Dios, Padre, en esta hora doy gracias. Gracias, Dios mío amado, por tu palabra que has puesto en mi mente y en mi corazón, Señor. Dios mío, he dado tu palabra, Dios mío, como usted la ha puesto, Dios mío. Dios mío amado, sé que usted nos habla. Escuchemos o no escuchemos tu palabra. Obedezcamos o no lo obedezcamos. Pero usted, Dios mío, pone la palabra a cada uno de nosotros. Si escogemos la vida o escogemos la muerte. Dios mío, pero tú dices tu palabra, Dios mío, que no quieres la muerte del pecador, sino que los arrepintamos y los apartemos del mal camino. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, que no quiere que los perdamos. Gracias, Dios mío, porque usted envió a su Hijo a morir en esa cruz para que nosotros seamos salvos. Dios mío, gracias por tu palabra que hemos hablado. Yo pongo en tus manos, Dios mío, a cada uno, Dios mío, los que han pasado a este lugar, y a cada uno de los que están allí en las sillas, Padre, yo pongo en tus manos. Porque tú conoces, Dios mío, la condición de cada uno, Padre Santo. Sé, Dios mío amado, que tú has enviado esa palabra. Sé, Dios mío amado, que tú envías ese consejo. Antes de mandar juicio, Dios mío, tú aconsejas, así como siempre has aconsejado, Dios mío, a las generaciones pasadas. Dios mío, para que los pongamos a cuentas. Poderoso Dios, en tus manos está cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdalos, perdónalos, Padre Santo. Escucha la petición, Señor amado. Tu palabra dice, Señor mío, que el que se humilla, usted lo exalta, Dios mío. Pero el que se vuelve soberbio, Dios mío, usted lo ve de lejos.
Dios mío, gracias por cada uno de los que ha pasado. Dios mío, ayúdales cada día, Padre Santo, para seguir en tus caminos. Y guíalos cada día, Padre Santo. Ayúdame, Dios mío amado, para seguir adelante en tus caminos, Señor. Mantenerme, Dios mío, en tu palabra, Señor. Ayúdame cada día, Padre Santo, a servirte, a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre. Allá los que están en cámaras, si alguien va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que me perdones, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Si alguien se va a reconciliar, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo me reconcilio. Perdóname, Dios mío, porque he andado apartado de tus caminos o he estado en el pecado, pero en esta hora yo me arrepiento y hago nuevos votos. Gracias, Dios mío, por perdonarme. Si usted ha hecho esa oración, que Dios me la bendiga. Busque una iglesia donde congregarse y siga para adelante en los caminos del Señor. Que Dios me le bendiga. Amén, amada iglesia.